Hechos capítulo 1 y vamos a leer versículo 12 hasta el 26. ¿Están listos? Muy bien. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía de entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre vosotros fue recibido arriba, uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos: a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tomen la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. Oremos otra vez, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tenemos bastante que aprender de acá, Señor. No solo la información, sino que todo lo que esto implica para nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas y porque tú siempre tienes algo para nosotros. Bendícenos a los que estamos acá, Señor, y que tu palabra nos haga regresar contentos y alegres, así como tus discípulos y tus apóstoles regresaron contentos a Jerusalén después de verte partir. Te rogamos que nos bendigas, pues, y que nos des mucho gozo, que nos ayudes a salir, Señor, de la ansiedad y del afán, de todo el estrés de la semana, y que hoy, Señor, regresemos contentos, llenos, Señor, de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. ¿A cuántos les gusta oír historias bíblicas? A los niños les encanta, ¿verdad? A los niños les encanta. Pero ¿a cuántos les gusta escuchar la historia de Judas? Es la historia más trágica de la Biblia, probablemente, junto con la de Jezabel. Terribles historias. Un misionero fue a una aldea de puros nativos, de puros indígenas, donde la civilización no había llegado. Este misionero fue allá y comenzó a reunir a la gente para contarles historias. Pero dice que cuando más se llenaba la iglesia es cuando, digamos, en la congregación, cuando más se llenaba era cuando él contaba la traición de Judas, porque entre ellos la traición era aplaudida, la cultura de ellos, el que era capaz de traicionar así era el mejor, y ellos veían esta historia como algo positivo y le aplaudían a Judas.
Pero aquel misionero tuvo grandes problemas porque decía, yo como que les estoy enseñando que lo que Judas hizo estaba bien. Poco a poco él fue transformando la mente de ellos. Ven cómo una sociedad, como una civilización puede torcerse totalmente porque la cultura no siempre es buena. La cultura no siempre es buena. Y a estos nativos les encantaba, se reían mucho cuando veían lo que Judas le hizo al Señor. Pero nosotros sabemos, según la palabra de Dios, de que esa traición es lo peor que alguien pudo haber hecho. Es el acto más cobarde que podemos ver en toda la Biblia. Y aquí vamos a hablar un poco acerca de él. Y vamos a hablar también un poco acerca del liderazgo de Pedro. Y también vamos a hablar acerca del 12º apóstol después de Judas. Así que vamos a repasar un poquito dónde nos quedamos la semana pasada. Un poquito nomás. Hablamos acerca de quién es el autor, Lucas. ¿De quién es el destinatario? Teófilo. ¿En qué año fue escrita la carta? 62, 63, por ahí. Digamos que llegando el año nuevo, ni tú ni yo. Y estaba ahí Lucas escribiéndole a Teófilo para instruirlo más en cuanto a las cosas que entre nosotros habían sido ciertísimas, dice Lucas, que cosas que él vivió a partir de cierto tiempo, pero cosas que él escuchó de los testigos presenciales, de los testigos oculares, de todas estas cosas que sucedieron. Podemos imaginarnos entonces que Lucas entrevistó a María, ¿verdad?, para preguntarle cómo fue la anunciación, cómo fue que ella quedó embarazada del Espíritu Santo, en el libro de Lucas, en el primer tratado, digamos, el Evangelio. Pudo haber platicado quizá con los hermanos de Jesús, pudo haber platicado con todos los apóstoles, preguntándoles, porque dice que él estudió diligentemente todas estas cosas, puesto que ya otros habían tratado de poner las cosas en orden. Así que tenemos a este hombre haciendo prácticamente una tesis aquí histórica, y vemos acá que ya pasa a su segundo tratado, que es Hechos. Empieza con la ascensión, cuando Jesús dice adiós desde el monte de los Olivos, y ahí es donde les vuelve a decir que ellos van a recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Ya creo que todos nosotros recibimos el curso de fundamentos de la fe, y pues no tengo que explicar mucho qué es el bautismo del Espíritu Santo. Hay muchas iglesias donde habría que refinar esta información, pero creo que todos ustedes lo tienen bien claro, ¿verdad? Ser bautizado con el Espíritu Santo es un conjunto de cosas que le suceden a la persona, y ahí es donde uno queda sumergido dentro del ámbito del nuevo nacimiento, donde existe el perdón, la convicción de pecados, la limpieza del corazón, cuando uno es adoptado, cuando uno es puesto en el cuerpo de Cristo y luego pues salvo, cosa que sucederá en una fracción de segundo cuando el Espíritu Santo hace la obra. Aquí los apóstoles estaban por recibir ese bautismo, la primera vez en toda la historia del ser humano que el Espíritu Santo iba a venir, iba a caer sobre las personas y se iba a quedar ahí viviendo para siempre. El Espíritu Santo nunca nos abandona. Pero les menciono de otras iglesias donde creen que el Espíritu Santo viene y se va, viene y se va. Y ellos hasta en sus canciones, hasta en sus cantos, vienen y cantan quédate Señor en cada corazón. ¿Lo han analizado? Yo lo cantaba también. Ahora lo canto desde otro punto de vista, ¿verdad? Quédate Señor, que se quede tu palabra en mi corazón, que no se me olvide. Pero hay algunos que piensan que cuando dejan de ir al culto, se portan mal, hacen algo malo, que el Espíritu Santo los deja. Y la Biblia no enseña esto.
La Biblia enseña que el Espíritu llega y nunca nos va a desamparar y nos va a dejar, sino que nos va a conservar para el Señor. Y en el Antiguo Testamento sí ocurría eso, que el Espíritu Santo llegaba sobre una persona, lo hacía realizar cierto trabajo y luego se iba. Por eso es que David le dice al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque de alguna manera el Espíritu de Dios estaba sobre David para ayudarlo a que gobernara como un rey que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová. Y entonces de esa forma es que el Espíritu Santo trabajaba en las personas. Pero de este lado ya de Hechos, lo diferente está por ocurrir. El Espíritu Santo va a caer sobre todos los que Él quiera caer, no sobre David nomás, sobre Sansón, sobre Jonatán, sobre Samuel, sobre algunos, sino que sobre todos. Y estaba profetizado: en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne, o sea, toda persona, sobre muchachos, muchachas, mujeres, hombres, ancianos, todos iban a tener el Espíritu Santo. Y era una promesa poco difícil de entender, porque ¿cómo es eso? Que sobre todos. Y lo más difícil de creer era que el Espíritu Santo iba a caer sobre los gentiles. Lo más difícil. Y Pablo allá con Cornelio se lleva un susto y dice: ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Si el rey David era uno de los exclusivos con el Espíritu Santo, Jeremías, los profetas, y ahora estos gentiles, ¿verdad?, que tal vez ni se lavan bien las manos para comer. Esa es la promesa del Espíritu Santo que Jesús les hizo. Es tan profundo esto del Espíritu Santo, no me quiero quedar, quisiera quedar ahí hablando bastante de eso, pero para lo que conviene hoy tenemos que avanzar y terminar el capítulo. Así que, bueno, Jesús les promete eso y Jesús es alzado y llevado al cielo. Luego vienen dos ángeles y nos dan una promesa. Primero a ellos, ahí, y por consecuencia a nosotros. Que así como vimos ir a Jesús, así lo vamos a ver regresar. De esa misma forma, una forma física, viniendo en las nubes. Y vimos varios textos. Todo ojo le verá, no como aquella secta que ofreció, que dice que Jesús ya vino espiritualmente y nadie lo vio. Eso contradice totalmente lo que la palabra de Dios dice. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Ahora vamos a ver entonces que los discípulos regresan a Jerusalén, y dice ahí desde el monte del Olivar, o sea, el monte de los olivos. Y yo quiero platicar un poco lo que estábamos platicando con nuestro hermano Adrián ahí en la ventana. Supongamos que este es el monte del templo, ¿verdad? Me recuerda cada vez que vengo aquí y miro para allá que este es el monte del templo, y aquí se termina el monte del templo y para allá está Jerusalén, ¿okay? Y este es el este, y de aquí para allá ustedes pueden ver otro monte que es el monte de los olivos, un monte, no un montarrán. Entonces, como más o menos 1 kilómetro lejos del monte Moria, que es donde está el templo, está el monte de los olivos, atravesando el torrente de Cedrón. Ahí es donde Jesús cruzó con sus discípulos para ir a orar, allá donde dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Y entonces ahí fue donde Jesús iba a orar siempre. A mí me da un poco de curiosidad, quiero hacer un paréntesis y tal vez les voy a dejar la curiosidad a ustedes. Jesús no hacía lo que todos hacían de ir a orar al templo nomás. Jesús iba a orar al monte de los olivos. ¿Se han dado cuenta de eso? Bueno, es que a Jesús no le gustaba ver toda la corrupción que había ahí. Y cuando llegó 2 veces, por lo menos limpió el templo a puros chicotazos. Y era ese pequeño valle que le dicen el valle de Cedrón, donde pasa el torrente de Cedrón, que es un pequeño río. Estábamos platicando ahí de que parece que ese rillito se llenaba de sangre para el día de la Pascua, o digamos el día de los sacrificios de los corderos,
porque del templo sacaban los drenajes de toda la sangre para allá. Y entonces Jesús varias veces vio eso, y él pudo haber pensado: esta sangre representa mi sangre, ¿verdad? La sangre de los corderos, que aquel último día válido para Dios, los corderos iban a derramar su sangre, pero la que iba a ser tomada en cuenta era la que se estaba derramando en la cruz. Entonces, de allá del monte de los olivos regresa Jesús regresan los apóstoles. Esta vez no regresaron con el burrito como lo habían hecho unos días antes. ¿Se recuerdan del domingo de Ramos? Fue la última vez que Jesús pasó de allá de regreso. Y entonces, ¿qué sucedió? Le tiraron ramos y todo, y le dijeron: Hosana el que viene en el nombre del Señor. Cuando el Señor se va, los apóstoles regresan quizá por ese mismo camino, pero dice que venían contentos porque se les ofreció que el Señor Jesús iba a regresar. Y ellos vinieron obedeciendo y se metieron al aposento alto. Algunos creen que este aposento alto es el mismo lugar donde tomaron la última cena. Y ahí es el mismo lugar donde estaban durmiendo los apóstoles, me imagino que un cuartón así como este, para que cupieran 12 ahí nomás. Y donde Magdalena llega de tempranito: fui a la tumba y no está el Señor, no está el Señor. Entonces nadie le quería creer. Solo Pedro y Juan dicen: bueno, vamos a ver si es cierto, y salen corriendo. Y se van a enterar de que sí, no está el Señor y que ha resucitado. Bueno, entonces nuestra geografía aquí nos ayuda un poco para imaginarnos eso. Pasan por el lado de abajo del templo, por allá digamos, y se van a alojar a ese aposento alto. Allá, si ustedes, no sé quién ha ido a Jerusalén, ¿nadie? Le decía a mi hermano: a mí ya me dieron ganas de ir otra vez, pero no porque ya fui, sino porque también ya me han dado ganas otras veces. Pues la verdad que hay unos mapas y a veces algunos videos. Yo cuando miro videos, me dan unos deseos, y mi esposa quiere ir también. Y algún día se nos va a hacer, ¿verdad? Son $5,000 nomás. Y si vamos los dos son como por persona. Y si vamos los dos son 10,000. Y si Valerie quiere ir, son... no, yo creo que algo supernatural tiene que pasar. Sí, y dice que estamos ahorrando. Yo ya llevo como $20. Bueno, entonces por la parte de abajo pasan y se van a hospedar allá, donde era la mera Jerusalén, ¿verdad? Del otro lado. Y ahí estaban perseverando en la oración, obedeciendo a las palabras de nuestro Señor Jesús. Ellos recibieron la orden: no se vayan de Jerusalén. ¿Por qué les dijo que no se fueran de Jerusalén? Pues porque Jerusalén no era su casa estaba en... Vamos a ver. Busquen en el versículo, aquí está, vamos a ver, en el versículo 11 del capítulo 1, ¿qué dice? Varones galileos, varones guapos, varones galileos. Ellos eran de Galilea y la mayoría venían de allá. ¿Por qué habían venido a Jerusalén? Por las fiestas. Por las fiestas. Bueno, entonces parece que, el calendario aquí más o menos lo vamos a ir mencionando. Había una temporada en la que ellos podían regresar y volver a venir, porque habían 50 días desde la Pascua hasta el Pentecostés o primicias, cuando traían sus ofrendas, las primeras cosechas, ¿verdad? Pero Jesús les dice: no se vayan, quédense aquí. Y ellos están orando fervientemente como el Señor les había dicho, ¿verdad? El versículo 12: volvieron a Jerusalén desde el monte Olivar, que está a camino de un día de reposo. ¿Cuál es un día de reposo? El sábado. Según la ley, ellos no pueden caminar más de 1 kilómetro. Así que más o menos a 1 kilómetro está el monte de los olivos de Jerusalén.
A eso se refiere con camino de un día de reposo. Y dice, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban, y ahí están todos los nombres de los apóstoles. Pero falta uno. ¿Quién falta? Judas. Judas. Ajá. Y ellos están orando, están ahí felices. Ellos comenzaron desde ese momento a vivir a la expectativa de la segunda venida de Cristo. Ellos ya no esperaban, porque los ángeles les acababan de decir, así como lo vieron irse, así va a regresar. Y entonces el Señor Jesús no les dijo, miren, 2000 años y todavía no he venido. Si les dice así, ninguno hubiera sido fiel, quizá, ¿verdad? Pero tenemos que estar despiertos, porque no sabemos ni la hora ni el día. No les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. No les toca. Imagínense que se los dice. Va a venir el 2020 y nadie sabe la hora. Ellos comenzaron y aquí estamos todavía. ¿Y qué tal si alguien nos dice, miren, 2040 y todavía no? Vamos a irnos de fiesta, ¿verdad? De parranda, porque todavía falta para que venga el Señor. No. Entonces ellos ya estaban viviendo a la luz de la segunda venida de Cristo. Y Cristo iba a venir, pero no le tocaba venir físicamente todavía, sino que Él había prometido al Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo iba a estar ahí con ellos. Bueno, ese mismo lugar parece que era la casa donde vivía una María, que era mamá de Juan Marcos, el escritor del libro de Marcos, el sobrino de Bernabé, que se peleó con Pablo porque este mismo Juan Marcos los había abandonado en la gira evangelística. Y se cree que aquí también fue en la misma casa donde se reunía la iglesia, o sea, ya era la primera iglesia. Se cree que ahí es donde estaba aquella muchacha llamada Rode, que estaba orando por Pedro, porque estaba encarcelado y lo iban a matar. Y cuando Pedro toca la puerta no le abre, sino que se va con miedo a decirle que está el espíritu de Pedro. Y bueno, le van a abrir. Es la misma casa probablemente, porque podría albergar bastantes personas. Ahora, si vamos allá a Jerusalén un día de estos, nos vamos a dar cuenta del aposento alto. Es ahí una edificación ya como quizá construido unos 1000 años después de eso, pero probablemente ahí estaba, ¿no? Y ahí es donde probablemente ellos reciben el Espíritu Santo ya en el siguiente capítulo. En aquellos días, dice, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120. Algunos piensan que fue ahí en ese gran cuarto. 120 estaba un poco difícil. Vaya que no había COVID en ese tiempo, porque el distanciamiento iba a estar difícil. Pero algunos creen que ellos se reunían en alguno de los atrios del templo, ahí en los alrededores, porque el templo es más o menos como una cancha de soccer, así de grande. Y ahí estaban los portales por donde Pedro y Juan entraron y sanaron al cojo. Parece que ahí hasta había terrazas en esos ¿cómo los pórticos? Son muchas columnas y ahí la gente se reunía a aprender con diferentes rabinos. Y ahí es donde le preguntan a Jesús los fariseos, ¿con qué autoridad hace esto? ¿Verdad? Porque Jesús no tenía un diploma de cierta escuela de rabinos. ¿Con qué autoridad no está tu diploma? ¿De qué universidad saliste? Pero ahí era donde los rabinos juntaban a sus alumnos, y ahí es donde se cree que se juntaban estos 120. Ya me imagino que un montón de personas ahí, mirando, ¿y ese grupo qué? ¿De dónde vienen? Y entonces estaban ahí, y Pedro se levantó en medio de los hermanos, los reunidos como 120, y les dijo, fíjense, en aquellos días, estos días tienen número. ¿Cuáles eran aquellos días? Entre la Pascua y el Pentecostés hay 50 días. Por eso se llama Pentecostés, Pentateuco, 5 libros. Pentecostés tiene que ver con 50.
Después de la Pascua se esperaban 50 días y se traían las primicias al templo. Y entonces, bueno, eran 7 semanas, y en este año, cabal la fecha en que se celebraría el Pentecostés en Israel, era el 31 de mayo, mi cumpleaños, ¿verdad? Cabalito, porque esto se va rotando, porque el calendario judío no es igual que el calendario que nosotros tenemos, el gregoriano. Los meses son más cortos, entonces puede caer semanas antes, semanas después, igual que la Pascua, si lo comparamos con nuestro calendario. Ahora, Jesús resucitó al tercer día después de la Pascua. Ahí habían pasado ¿cuántos días? 3. Estuvo 40 días apareciéndose a ellos. Eran 43 días. Entonces, ¿cuántos días faltaba para el Pentecostés? Una semana. Una semana. En aquellos días, podemos ubicar más o menos en qué semana fue. Una semana. Interesante. Sí, haciendo, yo soy malo para las matemáticas, pero aquí me salió un poquito bien. Jesús resucitó y luego a los 50 días venía el Espíritu Santo, la primicia. Concordaba con la fiesta, la venida del Espíritu Santo, que eran los primeros bautizados. Y es un calendario que el Señor ya lo tenía provisto desde que salen de Egipto. Desde que salen de Egipto, la sangre de los corderos en las puertas, eso significaba el sacrificio de Cristo. El mismo día que Cristo murió, ese mismo día estaban sacrificando los corderos. Y entonces ahí tenemos el cumplimiento. Cuando los judíos miran esto, yo quisiera saber qué piensan ellos cuando ven toda la sincronización. Muy probablemente ellos dirán que fue un invento de los apóstoles el tratar de sincronizar todo esto. Pero bueno, lo importante ahí es de que ellos vayan y averigüen qué tan fidedignos son los escritos de los apóstoles. Y de eso podemos hablar en otra clase, porque la apologética, cómo evangelizaron judíos, ellos son difíciles. Uno tiene que estar bien preparado, si no, no le ponen atención. Aunque una vez, déjenme contarles, una señora pobrecita, la housekeeper de una mansión de esas de Beverly Hills, quizá, estaba cantando. Y viene el patrón y le dice: ¿qué estás cantando? Ah, un corito. ¿Qué dice? Dice esto y esto, esto. Sé que se quedó callado el Señor. Y de ahí, a partir de ahí le comenzó a hacer más preguntas. Dios puede tocar a cualquier corazón duro, cualquier corazón duro. Y no tengamos duda de eso. Por eso es que hay que tener el Evangelio siempre en la punta de la lengua para lanzarlo, porque la palabra de Dios, cuando va a pegar, pega aunque sea en la piedra más dura y la quiebra. Corazón más de piedra lo puede volver un corazón sensible en cualquier momento. Bueno, entonces, como 120 personas, varones hermanos, dice. Él no le dice varones galileos, varones hermanos. Pero aquí estaban representadas las mujeres también, porque ya vimos que allá arriba está mencionadas mujeres también. Y quiero solamente recalcar aquí algo, ya me brinqué ese pedazo, pero dice que unánimes en oración las mujeres, María la madre de Jesús y con sus ¿qué? Hermanos. Hermanos, yo no los tengo que convencer a ustedes de que Jesús tuvo hermanos. Los evangelios y las cartas de Pablo y los hechos mencionan a los hermanos de Jesús. Quienes no quieren creer que Jesús tuvo hermanos, ¿por qué creen ustedes que es? ¿Cuál es la razón? Porque la Virgen era virgen. Porque quieren perpetuar a María como virgen. Porque la Iglesia Católica, yo tengo muchos familiares católicos y amigos católicos a los que respeto mucho, pero es importante cuando uno les dice a ellos, es encontrar la razón por la que ellos defienden la perpetua virginidad de María.
Porque la Iglesia Católica considera el acto sexual como pecaminoso. Cuando el salmista dice: en pecado me concibió mi madre, ellos consideran que el pecado consiste en el acto sexual. Y hay un enredo de teología metido, discusiones y todo eso. Pero el asunto que yo me pregunto es cómo Dios bendice a la pareja y les dice que se reproduzcan pecando. Si el mismo Santiago dice que todo don perfecto viene del Padre de las luces y que de parte de Él no viene ninguna tentación, Él no puede tentar a nadie porque Él tampoco es tentado. Entonces decirle reproduzcanse pecando no tiene sentido, a menos de que haya alguna otra forma de tener hijos y no lo sabemos. Si hay, ahí me cuentan, que no sea in vitro. Pero para que María continúe virgen, entonces ella no tiene que haber tenido relaciones sexuales con José ni con el segundo esposo, como sea. Pero la Biblia dice que él no la conoció, José no la conoció hasta que tuvo a su primer hijo. ¿Y qué quiere decir conocer? ¿Cómo así? Conocer no es una palabra literal, sino que la conoció íntimamente. Y ahí lo dice. Y luego hay explicaciones ahí que a fuerzas quieren interpretarlo de la otra forma. Pero aquí dice, Jesús tuvo hermanos. Luego ellos dicen es que hermanos también significa primos. Y también significa parientes. La palabra allí, para hermanos, adelphos, en griego, adelphos, quiere decir hermanos de religión o de nacionalidad o hijos de la misma madre. Para parientes o para primos hay otra palabra totalmente distinta, que es anepsios o anepsia, que es la prima, en ese caso la prima de María, a la que fue a visitar cuando las dos estaban encinta. Entonces son dos palabras distintas. Y le decía yo a alguien, parece que María se la pasaba con sus sobrinos, ¿verdad? María, siempre con sus sobrinitos, porque dicen los hermanos, la madre y los hermanos de Jesús iban aquí, la madre y los hermanos de Jesús iban allá. ¿Qué tenían que hacer con su tía? Está medio raro, ¿verdad? Y parece que entonces en griego no existe la palabra hermanos de sangre. Porque si a todas las veces que aparece ahí adelphos lo vamos a decir primo, entonces nadie es hermano de nadie. Es extraño ahí, pero nosotros le damos la interpretación que se le debe dar, no la torcemos, lo que dice, dice. Y bueno, y yo sé que esta grabación va a salir al Facebook y me voy a ganar algunas cuantas pedradas, pero es lo que la palabra de Dios dice. Si le quitamos a María su eterna virginidad, también le quitamos la deidad que se le atribuye, tal vez no verbalmente, pero sí en la práctica, la Madre de Dios. Mucha teología ahí inmersa, pero si leemos lo que dice, es lo que dice. Bueno, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por la boca de David acerca de Judas. Oh, Judas profetizó acerca de David y David no lo supo, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Versículo 17, y era contado con nosotros. Yo me imagino a Pedro ahí, el tono de voz con que dijo esto, así como que, y era contado entre nosotros, ahí andaba, y tenía parte en el ministerio. Aquí ya se puso a hablar de Judas. Aquí ya comenzó a contarlos y hacía falta uno. Por más que los contara, no eran 12, había uno. Y de repente como que Pedro tiene uno de esos flash en la cabeza, donde le viene la escritura y dice, pues, ¿qué es lo que dice? Que alguien tome su lugar. ¿Cuántas cosas habían sucedido en esas últimas semanas, hermanos? El trauma de la crucifixión, del enjuiciamiento de Jesús, una multitud enfrente de Pilato, enfrente de Herodes, una multitud, crucifícale,
la misma multitud allá en la cruz. Todo esto es como un poco traumático, ¿no? Como que ustedes anduvieran ahorita en las manifestaciones esas, como que se va uno a la cama y no deja de pensar en vidrios quebrados, patrullas, gente esposada en los tasers, las bombas, todas esas imágenes que los apóstoles tenían. Ellos deben haber tenido la imagen de Judas ahorcado, de este suicida que anduvo con ellos, anduvo entre nosotros. Para este tiempo, ya Judas estaba enterrado. Estaba enterrado, ¿no? Ahorita, eso es lo que iba a preguntarle. Unos dicen que se ahorcó, pero aquí dice que en el verso 18 dice: adquirió un campo, cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Vamos a llegar a eso. Y creo que va a valer la pena resolver esto despacio, porque aquí hay un poco de controversia en cuanto a los incrédulos, a los que critican duramente el Nuevo Testamento, porque dicen que hay contradicción, porque uno dice que se ahorcó y otro dice que se reventó. Vamos a llegar ahí, las dos cosas. La Biblia no se contradice, se complementa, y es muy buena su pregunta, hermano. Ok. En el listado anterior, Lucas registra a 11 y mencionó a los 11. Pedro tomó la iniciativa y comienza a explicar lo que pasó. ¿Estamos claros, hermanos? ¿Estamos claros lo que pasó? Pero la Biblia dice que alguien tiene que tomar su lugar. ¿Por qué no lo hacemos ya? La primera votación quizá en la iglesia. Dice, hablando un poco de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Pedro lo vio. Pedro vio cuando Judas le dio el beso. Pedro vio cuando Judas, yo creo que Pedro vio también cuando se echaba algunas monedas a la bolsa, porque Juan lo vio. Juan lo dice, ya lo vamos a ver. Juan lo dice, que era ladrón. Agarraba dinero y se lo metía a la bolsa. Yo creo que más de alguno ya lo había visto. Muy bien. Este traidor llega ante los fariseos, ante el Sanedrín, para traicionar a Jesús. ¿Por qué este hombre hizo eso? ¿Por qué Judas se atreve a entregar al Señor? Analizando un poco a Judas, yo venía pensando, ¿qué puede hacer que un hombre que ha visto todo lo que vio en Jesús le entregue de esa forma? Bueno, en primer lugar, la naturaleza caída de una persona le puede empujar a cualquier cosa, cualquier cosa. Hay hombres que matan a la esposa, matan a los hijos, después se matan ellos. ¿Por qué? La naturaleza humana. Muchachos que van a la escuela, tenían un enemigo, pero los mataron a todos. Bueno, le apuntaron a todos, y luego cuando salen sienten tal remordimiento que se quitan la vida también. Judas, él no respetaba a Jesús, porque el ministerio de este rabino especial que hacía milagros, que hacía cuánta cosa especial. Judas estuvo en la alimentación de los 5,000, Judas estuvo en la barca de lo que hablamos el domingo pasado, Judas estuvo en todas partes mirando cada milagro de Jesús, oyendo de su sabiduría, mientras que las multitudes se quedaban admiradas de las cosas que Jesús decía. Judas solamente andaba contando las monedas que tenía entre la bolsa de las ofrendas. Un hombre ambicioso, en lo que Jesús le ponía las manos al leproso, a la mujer con flujo de sangre, en lo que Jesús estaba resucitando un cadáver o estaba liberando un demonio, Judas estaba contando y haciendo mano chueca. Y es que hay personas que aunque estén enfrente del maestro, enfrente de la palabra, aunque las personas sepan todo lo que hay aquí,
cuando no les interesa, porque no tienen un corazón transformado, pueden hacer las barbaridades más grandes. Y Judas es como el campeón de todos. ¿Cuántos de nosotros no hubiéramos querido ver al Señor, aunque sea por un ratito? Por un ratito. Quizás como el centurión que lo vio morir. Judas estuvo con él 3 años, quizás día y noche, durmiendo con él. Pero a Judas solo le interesaba el dinero que iba a ir juntando, poco a poco, sin que se den cuenta. Me saco tanto, estoy ganando tanto, y lo voy a meter al banco y me van a dar tanto de interés y me voy a comprar esto. A tal fecha ya voy a tener una casa. Esos eran los pensamientos de Judas. El sobrenombre Judas el Iscariote, no encontré una explicación clara acerca de qué quiere decir Iscariote. Más o menos encontré que quiere decir celote con el otro, el celote, que era de los era de un grupo político revolucionario, los celotes. Pero Iscariote, algunos creen que Iscariote viene del latín sicario, que él fue el que se encargó de esta traición y de fraguar en contra de Jesús para ser ejecutado, viene de la palabra sicario. Otros creen que viene del nombre de un lugar, Iscario, que era una ciudad ahí en Judea. Entonces algunos dicen Judas era el único judío y todos los demás eran galileos, judío de Judá. Interesante porque de las 12 tribus, los únicos que quedaban eran los judíos. Y acá, este judío fue el único que no creyó en él, de sus 12 apóstoles y las 12 tribus anteriormente. Pero, aunque no encontramos explicación a su apellido, a su sobrenombre, vemos aquí una gran maldad en su corazón, deslumbrado por el dinero. Las multitudes que Jesús juntaba con una monedita que diera cada uno, era una bolsota. Las ofrendas, había mujeres que le servían a Jesús, que eran mujeres quizá microempresarias, pero que tenían su dinero, ¿verdad? Pero este hombre tenía su mirada en robar. Juan lo describe como ladrón. Ya estaba profetizado en Salmo 109 del 5 al 8, apúntenlo ahí, creo que se nos va el tiempo y no podemos leer todo, pero ustedes van a ver cómo en el Salmo se dice prácticamente una gran parte de lo que Pedro está hablando ahí. En Juan 12, 5 al 6, 109 del 5 al 8. En Juan 6, del 64 al 71, ese sí quisiera que me lo lean porque aquí hay algo importante. Lo que Jesús dijo acerca de él. A Jesús no le tomó por sorpresa lo que le iba a pasar. Jesús ya lo conocía David. El mismo Espíritu de Cristo fue el que le dijo a David: escribe esto. Y esa es una evidencia de que Jesús es el Mesías, porque lo que a Jesús le pasó estaba profetizado. ¿Qué dice Juan 6, 64? Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Sigue, hermano. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hasta el 71. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo,
el Hijo de Dios viviente. Jesús le respondió: no os he escogido yo a vosotros los 12, y uno de vosotros es diablo. Diablo, le dijo. Miren, de ahí de ese pasaje podemos sacar una enseñanza buenísima de todos. Pero miren, hay gente en la iglesia que cuando oye la verdad se van. Cuando el predicador dice lo que la Biblia dice y lo dice como lo debe de decir, sin anestesia, les duele y se van. Ese pastor es muy cuadrado. Así pasó con Jesús. Por eso el predicador, el maestro, no tiene que tener miedo de decir la verdad. Si se van a ir, váyanse. ¿Se quieren ir ustedes también? Pero como Jesús conoce a sus discípulos, Jesús sabe que los que se van a ir, ¿verdad? Y Jesús sabe que los que se van a quedar. En la iglesia podemos tener problemas, podemos tener enfermedades, puede ser una iglesia chiquita, no muy adornada, no muy tecnológica, pero allí estamos. Jesús les dice: ¿te quieren ir ustedes también? ¿Y qué dice Pedro? ¿A quién iremos? Y ese es el verdadero Hijo de Dios, el que no encuentra satisfacción ni respuesta en otra parte más que en el Hijo de Dios. Su admiración, sus esperanzas del que realmente ha nacido de nuevo está en Jesús. Y cuando esta persona, que es realmente trigo, que es realmente oveja, escucha la verdad de Dios, como aquellos que iban a Emaús dicen: arde mi corazón cuando nos abría la palabra. Mientras que otros agarran sus cosas y de patitas se van a la calle. Ahí es donde realmente se prueba. Y Judas fue uno que fue peor todavía, porque Judas no se fue. ¿Por qué se quedó Judas? Lo estoy analizando para ver si me convence. No, tenía las ofrendas. Él, a pesar de todo lo que había visto, estaba en el grupo porque tenía ambición por el dinero, y la misma ambición por el dinero lo llevó a traicionar a Jesús. Bueno, todo el tiempo fue una traición, porque ese dinero era el ministerio de Jesús. Todo el tiempo fue un traidor. No fue que en un ratito él se descompuso, desde el principio. Ya estaba hasta destinado para eso, no porque Dios sea malo, sino porque Dios ya lo sabía. Y entonces este hombre, que por cierto políticamente no miraba una respuesta positiva en Jesús. Jesús tuvo la oportunidad de que lo coronaran rey. Cuando alimentó a los 5,000, dice que la gente lo quería volver rey. ¿Hubiera podido Jesús con 5,000 personas? Alimento otros 5,000 más para allá y tengo 10,000. Si por la comida baila el mundo, ¿verdad? Jesús pudo haber tomado el reino en ese mismo momento, incluso sin gente. Entra al palacio de Herodes, chasquea los dedos, ahí mismo hubiera caído comido de gusanos, un par de años antes quizá. Agarra el reinado y él gobierna. Pero Judas miró que no lo hizo. Y entonces dice Judas: probablemente este no es el Mesías. No me interesa. ¿Saben qué? Tengo la oportunidad de hacer un poco de dinero más. ¿Cuántas piezas de plata le van a quedar en la mano? En un día. ¿Saben qué me van a dar? Dijo: 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. A él no le importó lo que valía Jesús. A él le importó dinero rápido. Y saben ustedes que hay muchos Judas en el ministerio, ¿no? Traicionan a Jesús, le dan vuelta a la palabra, la hablan al revés, la interpretan mal por tal de meter la mano en las ofrendas. Eso todos lo sabemos. Esos lobos vestidos de ovejas que están ahí, que son los herederos de Judas, entregando a Jesús, vendiendo al Cristo por dinero. A ellos no les ha amanecido. Y aunque ellos son contados entre nosotros,
el mero día del Señor va a decir: apartados de mí, no os conozco. No os conozco. Mateo 26, del 23 al 25, Jesús dice: es necesario, dice, el Cristo va a donde tiene que ir, porque es necesario, pero hay de aquel, refiriéndose a Judas, por el que el Mesías es entregado. Hay de aquel. Vamos a ver después de que la muerte de él fue miserable. Incluso el hecho de estarla leyendo da como un poco de miedo, da así como desagrado. No es una historia bonita, como ya les estaba diciendo. Por ahí han salido historias como novelas, leyendas acerca de la muerte de Judas. Porque como esto da un poco de curiosidad, ¿no? Suena a terror, suena un poco como a novela. Algunos después de los apóstoles recopilaron algunas leyendas. Hay uno de los padres de la iglesia que se llama Papías. ¿Cuántos han oído acerca de Papías? No trabajaba en McDonald's. Papías en el año 130 más o menos dijo que Judas no murió ahí ahorcado, sino que cayó y se reventó. Dice que la gente lo llevó a recoger y lo metió a la casa, ahí en el terreno donde compraron, y dicen que ahí se comenzó a infectar y se comenzó a descomponer y a podrir y apestaba mucho, estaba todo inflamado y al fin murió. Eso es lo que dicen después, pero como no está en la palabra de Dios, no lo debemos creer. Es curioso. Ahora, el problema es de que le pongamos más atención a eso que a lo que dice, ¿verdad? El punto aquí es de que este hombre tuvo una muerte miserable provocada por él mismo, por su cargo de conciencia. Mateo 27:3 registra la traición y la muerte de él. Apúntenlo, léanlo en su casa, se van a dar cuenta cómo conecta Mateo con Lucas y con Hechos, ese mismo Lucas, cómo él fue y qué dice ahí, se ahorcó. Vamos a ver, ahí vamos a responder la pregunta, hermano. Vamos a ver, Mateo 27:3, ¿qué dice? Me lo quería pasar brincando, pero ya que está tu pregunta ahí. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentidos las 30 piedras de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Sí? ¿Sí? Diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piedras de plata en el templo salió y fue y se ahorcó. Y se ahorcó. O sea que sí se ahorcó. Entonces lo que los estudiosos nos ayudan es complementar las historias. Este hombre como que le cayó el 20, ¿verdad? Fue iluminado hasta en ese momento, pero como no era una persona que estaba para vida eterna, el camino que tomó, la decisión que tomó, no fue ir a Jesús y pedirle perdón como Pedro. Pedro se lanzó al agua y comenzó a nadar y para ver a su Señor. Y ahí el Señor lo rehabilita. También cuando lo negó. Cuando lo negó, o sea, Pedro también hizo algo malo. Pero ahí está la diferencia entre un pecador a quien Dios le tuvo misericordia y a otro al que le aplicó justicia, ¿verdad? A uno lo perdonó y el otro agarró su camino y se suicidó. Acabó con su vida. Acabó con la oportunidad de arrepentirse de la buena manera. Porque hay una tristeza que produce muerte y otra tristeza que produce arrepentimiento del verdadero y humillación delante de Dios. Y eso es, hermanos, lo que todo predicador, lo que todo evangelista tiene que hacer: apelar a la conciencia de la persona, compararlo con la ley de Dios y presentarle su pecado y la solución que es Cristo. Arrepiéntete. Ese es el evangelismo.
Pero si nosotros venimos y le decimos a la persona, y nos ponemos románticos, que Jesús era un gran maestro que murió por ti, que míralo en la cruz, te da lástima, ¿por qué no le sigues? ¿Y tu pecado? ¿A qué horas pides perdón por eso? ¿A qué horas te arrepientes? Porque por tu culpa Él murió. O sea, el evangelismo le mete culpabilidad a la persona, y eso es lo que muchos no quieren hacer. Pobrecito, se va a ir de la iglesia, me va a bajar la membresía. Pero la verdad es la verdad y hay que decirla. Si no te arrepientes, ¿qué te va a pasar? Allá él, si no se arrepiente, ya es su problema, pero nosotros salvamos nuestra responsabilidad de advertir una verdad. Bueno, ahora vemos ahí que este hombre se quita la vida. Las monedas quedan en el templo. Reproduzcamos la película un poquito. Judas se da cuenta que está mal, muy mal, porque probablemente él no pensó de todo lo que le iba a ocurrir a Jesús. Probablemente le iban a llamar, le iban a regañar, le iban a decir un par de cosas y le iban a soltar. Quizá eso pensó Judas, y me quedo con mi dinerito. Pero cuando vio Judas que dijeron crucifícale, entonces dijo, ya la regué y bien feo. Y entonces Judas dijo, ya no quiero este dinero, tengan, yo no creí que ustedes fueran a llevar este asunto hasta acá, no quiero el dinero. ¿Y qué le dijeron ellos? Oh, era inocente. Oh, perdona, suéltenlo, porque él dice que es inocente. Y hay un punto importante, Sergio, porque él fue testigo del ministerio de Cristo durante todos esos 2 años que estaba, y miró que era inocente. Entonces, aún es un testigo de la inocencia de Cristo. Exacto. ¿Verdad? Y si Cristo es inocente, o lo aceptas o lo rechazas, ¿verdad? Pero Judas, de todas formas, aunque sabía, ¿qué pasó? Sabía que eligió lo malo, matarse a sí mismo. Bueno, tira, entonces, como los sacerdotes, el Sanedrín le dicen, a nosotros qué nos importa, tu cargo de conciencia, a nosotros qué nos importa. Miren, los sacerdotes, los encargados de las conciencias del pueblo, ¿qué nos importa? Ya te pagamos, ya tenemos al que queremos tener. Y entonces él tira las monedas ahí en el atrio del templo. No quiero ese dinero. Le lastimaba la conciencia, lo atormentaba, y sale corriendo. No sabemos cuánto tiempo de ese momento para ahorcarse. Probablemente 1 kilómetro corrió, 1 kilómetro, porque dicen que ese campo de sangre, la Céldama, está ahí cerca, porque uno de los escritores de los evangelios dice que es el campo del alfarero. Y el campo del alfarero, le decían, hacía un pedazo de tierra donde había mucha arcilla, donde los alfareros iban a agarrar el material, y eso está ahí abajo del torrente de Cedrón, más o menos como a 1 kilómetro, digamos, de aquí hacia abajo. Sí, allá por donde hacían sacrificios de niños en el tiempo de Amón, los bisnietos de Salomón, ¿verdad? Antes de Sedequías, por ahí. Entonces, ahí fue él. Y a ese mismo lugar le llaman el Gera, el infierno, donde tiraban los cadáveres XX, los apedreados, los condenados a muerte por parte de Israel. Ahí los iban a tirar, ahí en un basurero que había fuego ahí. Era el infierno en la tierra. Ahora, él se va y se ahorca. No dice aquí que se ahorcó en el terreno que adquirió, no lo dice. Lo que dice es de que los sacerdotes compraron un terreno con ese dinero, porque hasta aún a ellos les espinaba ese dinero, aún a ellos les quemaba en las manos. Y dijeron que cómprenle ahí un terreno, porque probablemente ya muerto les fueron a decir, mira,
suicidio allá, un ahorcado. Fue cantidad de dinero para poder comprar un terreno con ese dinero. Depende del tamaño del terreno y de la plusvalía. Siendo de ese lado por ahí, no sabemos. Pero bueno, el asunto es de que probablemente él ya tenía proyectado en negocio ese terreno, su familia, sus conocidos. Y es curioso también porque Jeremías habla de un terreno. Habla de un terreno que había que comprar y todo. Y también se menciona en el Nuevo Testamento. Y ese es otro campo para debate. Porque no fue Jeremías, fue Zacarías. Y esto y el otro. No vamos a llegar hasta ahí. No vamos a llegar hasta ahí. Pero el asunto es de que él se mata. Y lo que dice Pedro en Hechos, probablemente él se colgó de un árbol a la orilla de un barranco, se rompe la rama y ya ahorcado, doble, no solo le dolió aquí, sino que se murió 2 veces. Y va a dar al fondo y ahí es donde se desparrama el hombre. Es donde se revienta por la mitad. Sería interesante ver qué significa bien reventarse por la mitad, tal vez una incisión muy grande y vienen todos los intestinos para afuera. Algunos sobre piedras, o tal vez una estaca muy grande ahí, o tal vez dio varias veces, no sabemos. Y entonces adquirió un terreno y ahí lo enterraron. Pero ¿cómo iba a adquirir un terreno cuando estaba muerto? Porque los sacerdotes lo compraron con su dinero, entonces era su adquisición, aunque ya post-mortem. Esa es la explicación que se le encuentra, lo más lógico. Y eso ocurrió en ese término de días. Yo creo que fue antes de la resurrección. Creo que fue antes de la resurrección, en esos 3 días. No sé, probablemente. No nos dice, pero la forma en que lo cuenta el Evangelio es que inmediatamente sucedió todo eso. En la antigüedad no podían tener un cadáver mucho tiempo, ¿verdad? Para enterrarlo, tenía que ser en término de 2 días, menos quizá. Pero lo triste de la historia, ¿cómo acabó este traidor? ¿Por qué es que Pedro trae a Judas a colación? Porque el lugar de Judas quedó vacío. El lugar de Judas en el ministerio. Porque el lugar de Judas ya estaba siendo ocupado en la tierra y debajo de la tierra, ¿verdad? Se fue a su lugar que compraron con su dinero, pero estaba en su lugar eterno desde ya. Cada persona que no cree en Cristo tiene su lugar apartado, según lo que haya hecho, según el nivel de maldad. Es terrible, es terrible. Pero dice Pedro, es necesario que alguien ocupe su lugar según lo que dice la palabra de Dios. Y él dice también, es necesario pues de que de estos hombres que han estado junto con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, y este 21 es importante y el 22, importante para el tiempo que estamos viviendo. Esto responde al requisito para un apóstol. ¿Quiere usted nombrarme apóstol a mí? Yo tengo que llenar este requisito. ¿Ok? Es necesario, pues, de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros. O sea, yo tengo que haber estado en el ministerio público de Él en persona, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, unos días antes. Esta persona que va a ser nombrada apóstol tiene que haber visto a Jesús en su ministerio. ¿Por qué? Porque él tenía que decir lo que hemos visto y oído. Él era un discípulo, él era un testigo ocular. Eso era necesario.
uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y es que la resurrección es el amarre de todo el paquete. Cristo resucitó, valida todo lo que dijo y todo lo que hizo, todo lo que afirmó ser. Lo tuvo que haber visto resucitado y lo tuvo que haber visto ser ascendido. Habían 120 ahí, tenían bastante para escoger. Y entonces ellos comienzan a señalar: aquel está bueno, aquel es de buen nombre, aquel es... Señalaron a dos, de entre todos ellos señalaron a dos. Me imagino que algunos dijeron: no, es mi imaginación, déjenme un poquito usar. Tengo bastante, pero escogieron a dos. ¿Quién era el primero? José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo. Miren, hasta el sobrenombre. Escogieron a uno que era bastante correcto en su forma de vivir. Y también a Matías. Y orando dijeron, fíjense que no solamente dijeron vamos a votar y ya quedó. Oraron. Tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Para qué? Para que tome parte de este ministerio y apostolado. ¿No escogieron a dos? Les aseguro que si fueran las iglesias de ahora, hubieran escogido a 15. Porque estos pululan más que las hormigas ahora. ¿Escogieron a cuántos? Dos. A dos. Y de esos tenían que salir. ¿Por qué no dijeron, dejen a dos? Y apóstoles son muchos. Apóstoles son muchos. A uno. De que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Eso ya lo expliqué. ¿Quién fue el que escogió a Matías? La iglesia y Dios, ¿verdad? Y es que desde ahí podemos ver que Dios está respaldando a su iglesia, guiándola para que a través de su iglesia la voluntad de Dios pueda ser hecha, porque somos sal y somos luz y somos como lámparas encendidas. Pero la iglesia no puede hacer nada si no lo consulta primero con Dios. Por eso es que siempre oramos en las sesiones, ¿verdad? Por eso es que siempre oramos antes de empezar un culto, para que estemos conscientes de que estamos bajo la dirección de Dios. Y eso lo venimos haciendo desde siempre, desde los hermanos. Señor, bendícenos, ayúdanos en lo que vamos a hacer. Queremos hacer tal cosa, la ponemos en oración. Cuando usted tiene una idea para el ministerio, para la iglesia, ore y pregúntele al Señor antes de presentar la idea. Vamos a orar. Y así es como la iglesia empezó. Lo que viene después, vamos a ver, ahí, ¿qué fue lo que vimos? El 23. Estoy en Mateo todavía. Hechos 1:23. ¿Qué viene después de Hechos 1:23? 24. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoces los corazones, y hasta el 26. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11. Algunas personas dicen, Pedro se equivocó, se apresuró, porque 12 años después Jesús iba a escoger a Pablo. Algunos piensan que la iglesia se apresuró, porque de Matías no dice nada después. Bueno, yo les voy a invitar a ir al número 2, capítulo número 2. ¿De Hechos? Hechos. Les voy a decir a cuál es el que les voy a llevar a mirar. Otra vez Pedro en el versículo 14, poniéndose de pie con los 11. ¿Quién está inspirando el capítulo 2, versículo 14?
El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está tomando en cuenta ya a Matías ahí. ¿Se dan cuenta? No dijo Pedro con los otros 10. Pero Pedro con los 11. ¿Cuántos? 12. El Espíritu Santo en Hechos 2:14 ya tomó en cuenta a Matías como entre los 12. Interesante, ¿no? Sí. Interesante. Por si alguna vez nosotros decimos, eso fue algo que la iglesia hizo, pero Dios no lo respaldó, porque dice que hasta echaron de suerte. Cuando Dios quiere que algo suceda, Dios mueve a su iglesia. Dios mueve a su iglesia. Por eso nosotros debemos estar listos para saber diferenciar cuándo Dios nos mueve y cuándo lo que nos mueve es la carne. Hay veces que de una iglesia se forman 2 iglesias. Algunos decimos, ¿sabes qué bendición que hay 2 iglesias? No, pero se fueron peleando. ¿Verdad? ¿Por qué no hacerlo felices? Hermanos, queremos plantar otra iglesia. Vamos a orar, vamos a escoger los candidatos para que se hagan cargo de esa nueva obra. Hay que orar primero para ver si el Señor nos guía. ¿Y cuánto hemos cometido errores nosotros? Bastante, ¿verdad? A veces cuando nos enojamos tanto, porque no sabemos ver la voluntad de Dios, porque no sabemos esperar, porque nos dejamos guiar por el enojo, quizá por la frustración de no querer perdonar. Pero Dios nos quiere mover de la buena forma cuando estamos bien con Él. Cuando andamos encaprichados es bien difícil, hermano. Ya enojado, ya uno con unas 20 libras de tristeza encima, es bien difícil diferenciar la voluntad de Dios y la voluntad de mi carne, ¿verdad? Así es que tenemos aquí 12 apóstoles listos para recibir el Espíritu Santo. Listos. Pero les quiero mencionar algo. Quiero que vayan a Corintios. 1 Corintios. Yo tenía apuntado aquí esto. 1 Corintios 15:8. Y dicen algunos que después de este tiempo ya la iglesia tiene el derecho de nombrar apóstoles de Jesucristo. ¿Verdad? Y que ya no son 12, sino que se expandió. Miren lo que Pablo dice en 1 Corintios 15:8. ¿Qué es lo que dice? ¿Quién me lo lee? Esto va a ser lo último que vamos a leer. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Dice al primero de todos los que vienen después. Al último de todos. Al último de todos. Repita conmigo, el último. El último. Apóstol de Jesucristo. Sí. Apóstol de Jesucristo. Hasta ese tiempo, cuando él fue, no había muerto ningún otro apóstol, ¿verdad? Yo pienso que sí. Ya Jacobo había sido decapitado. Cuando Sí. Pablo. Cuando Pablo. Sí. Si vemos, Jacobo es decapitado y después, bueno, degollado por lo menos, y luego agarran a Pedro. Y Pedro, cuando el ángel lo libera de la cárcel, que lo vamos a ver, entonces Pedro ya mejor se va para Antioquía. Y allá es donde Pablo lo regaña, ¿verdad? Pero, hermanos, es de bendición esta lectura. Es de bendición esta lección. Que el Señor nos ayude, ¿verdad? Si estamos en el ministerio, si queremos trabajar para el Señor, seamos fieles siempre. Porque Dios no quiere que sigamos el ejemplo de Judas, que decimos, yo soy de los 12 y al fin y al cabo de cuentas resultamos en el mundo, alejados. Yo creo que con ustedes yo he podido ver un corazón sincero en ustedes. Yo creo que Dios los va a tener siempre, pero a veces en cosas pequeñas. Culpamos a Judas que él hizo esto, pero a veces nosotros le traicionamos también con nuestra falta de fidelidad. No a ese nivel, y ya estamos de este lado del perdón, pero el Señor quiere que seamos cabales con Él, ¿verdad?
que seamos fieles y que permanezcamos. Y vamos a entrar al capítulo 2 la semana que viene, que también tiene controversia. Hechos 2, la venida del Espíritu Santo. Los apóstoles están ahí en el aposento alto, esperando la promesa. Ya va a venir. ¿Cómo va a venir? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a ser? Vamos a recibir poder. Ellos querían poder. ¿Quiere usted poder también? Vamos a ver cuál es el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y ¿será que lo mismo que sucedió en Hechos 2 puede suceder en esta iglesia? Literalmente todo lo que pasó ahí. Eso lo vamos a responder dentro de una semana, aquí mismo, a la misma hora. Y esperamos que haya más y que no se pierdan el inicio de la iglesia, el inicio, la inauguración, el nacimiento de la iglesia de Cristo. Póngase de pie.